Muy bien, pues muy buenos días a todos. Les agradecemos que nos acompañen el día de hoy, a las personas que están a través de la plataforma Zoom y a las personas que nos acompañan a través de la plataforma de Facebook Live. Estamos en este ciclo de conferencias titulado El CARS que habito. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Ramón Espinaza Pereña. Doctor Ramón, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, doctor. El doctor presenta la conferencia Influencia de la actividad eruptiva del Nevado de Toluca en el desarrollo kárstico de la región de Cacahuamilpa, Guerrero. A continuación, vamos a leer una breve semblanza del doctor Ramón Espinaza. En un segundo. Ay. Un segundo, por favor. Se me cerró la semblanza. A ver, ya la tenemos aquí. Muy bien. El doctor Ramón Espinaza Pereña realizó sus estudios de Ingeniería Geológica, maestría en Ciencias de la Tierra y doctorado en Vulcanología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue subdirector de riesgos volcánicos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED entre 2011 y 2020, atendiendo las crisis del Popocatépetl en 2012, 2013 y del volcán de Colima en 2015. A partir del 2020, es técnico académico en el Instituto de Geología de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2016 y ha publicado 29 artículos científicos y 40 artículos de divulgación, así como también ha participado en más de 40 congresos internacionales. Pues le damos la bienvenida, doctor. Y bueno, les recordamos también que las preguntas se podrán formular al finalizar la conferencia y se las haremos llegar al doctor. Muy bien, doctor, pues le cedemos el uso de la palabra. Muy bien, pues como el título lo dice, voy a hablar acerca de la influencia que ha tenido la actividad del Nevado de Toluca en el desarrollo kárstico de la región de Cacahuamilpa, que es un área que está situada a más de 70 kilómetros del volcán. Aquí tenemos para ubicarnos, en colorcitos están las regiones kársticas de la región suroeste de México. Aquí estaría el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, la Ciudad de México estaría situada aquí, la ciudad de Toluca aquí. Este es el Nevado de Toluca. El área a la que vamos a estar haciendo referencia, pues incluye desde el Nevado de Toluca hasta la región de Cacahuamilpa, que está en esta zona. Bueno, como la plática es para el Instituto de Geología, pues hay que empezar por la geología de la zona. En la región afloran principalmente rocas sedimentarias, cretácicas, que forman que son la formación Morelos y la formación Mezcala. Luego tenemos rocas sedimentarias continentales del grupo Balsas y por último un depósito de brechas volcánicas que fue cartografiado por De Cherna como la formación Chontacuatlán. La formación Morelos, que es donde se desarrollan prácticamente la totalidad de las cavidades que vamos a hablar, pues es una caliza de plataforma muy típica en estratificación mediana a gruesa, con algunas estilolitas y prácticamente sin impurezas, sin nódulos ni bandas de pedernal, una caliza muy pura. Está cubierta discordantemente por un fish de cuenca abisal, que constituye la formación Mezcala, una alternancia de arenas y lutitas calcáreas, y después de un hiatus, la formación Balsas. El grupo Balsas en esta área está constituido principalmente por conglomerados de fragmentos calcáreos y están asociados principalmente a esta falla normal que se ve aquí, a la izquierda de esa falla normal, en la cuenca que se formó a raíz de esa falla, se depositaron estos conglomerados. Por último, la formación Chontacuatlán constituye una serie de brechas volcánicas que rellenaron prácticamente todo el valle de Ixtapan, que quedaría aquí a la izquierda, y que forman esas que vemos en esta fotografía. Y bueno, la Sierra de Cacahuamilpa está constituida por el Cerro Temazol, el Cerro La Corona, que es donde está la Gruta de Cacahuamilpa, y el Cerro El Jumil. La Gruta de Cacahuamilpa es extraordinariamente famosa. Su primera exploración completa fue en el año de 1835,
por miembros de la delegación francesa en México, incluyendo al barón de Gros, el señor Pedro Ville, y también iban acompañados por Serrano y Velázquez de la Cadena. Claro, cuando decimos primera exploración completa, hay que tomar en cuenta que iban guiados por indígenas de la localidad que ya conocían completamente a esta cueva. Desde entonces, la gruta se volvió muy famosa, merecidamente, y pues desde muy temprano, desde 1920 y tantos, ya se había hecho un acceso vehicular para que la gente pudiera llegar a la gruta, y desde entonces los 2 kilómetros de la cueva son recorridos por los turistas todos los días, en grupos que varían desde 10 hasta más de 200 personas juntos. Y la gruta definitivamente lo merece, es un túnel enorme de en promedio entre 30 y más de 100 metros de ancho, lo mismo de altura, entre 20 y hasta 70, 80 metros de altura, y con una gran cantidad de formaciones de estalactitas y estalagmitas, como las que nos describió Rafa el lunes pasado. Aquí vemos en el lado derecho el tamaño, la magnitud del túnel que forma la gruta de Cacahuamilpa, que en este sitio tiene más de 70 metros de altura. Al fondo vemos una de las estalagmitas más famosas de la gruta, la llamada La Botella o Botella de Champán, que es una estalagmita de 50 metros de altura. Además, también en esta gruta hay varios domos de colapso muy espectaculares, como este que se ve aquí, y un poco por encima precisamente de la estalagmita de la botella, que alcanza más de 100 metros de altura. Y bueno, como todas las grutas, pues esta también tiene su leyenda de que entrando por este agujero, este es el último punto al que llegan los turistas, y pues la leyenda dice que entrando por este agujero se puede continuar durante varios otros kilómetros y tal. De eso hablaremos un poquito más adelante. Esta es un modelo digital de elevación de la zona en la cual están marcadas algunas de las cuevas, pero que se distingue mejor en el mapa topográfico. Porque además de la famosísima gruta de Cacahuamilpa, en la región tenemos varias otras cavidades importantes, incluyendo el curso subterráneo del río San Jerónimo, que tiene 5,5 kilómetros de largo, el curso subterráneo de este otro río, el río Chontacuatlán, también de 5,5 kilómetros de largo. Ambas cavidades resurgen en este punto, llamado Dos Bocas, por debajo de las grutas de Cacahuamilpa. Enfrente tenemos la gruta de Carlos Pacheco y algunas otras cavidades que hablaremos más adelante. La gruta de Carlos Pacheco fue explorada en 1879 por una expedición dirigida precisamente por el general Carlos Pacheco, y en la que participaba, esto es digno de mención, el geólogo Mariano Bárcena, uno de los padres de la geología mexicana. En esa expedición se descubrió y exploró completa la gruta de Carlos Pacheco, y Mariano Bárcena descubrió en el interior de Cacahuamilpa lo que él llamó un boleo de pórfido, del que vamos a hablar más adelante. La gruta de Carlos Pacheco también es bastante espectacular, más pequeña que la gruta de Cacahuamilpa, y en 1800 y pico se exploró también en la región la gruta de la Estrella, que ya está en el Estado de México, pero está en la misma región. En 1935 se logró por primera vez el recorrido completo subterráneo del río Chontacuatlán, y es hasta 1944 que se logra el primer recorrido completo del río San Jerónimo. Estas dos cavidades, los ríos subterráneos, son extraordinariamente espectaculares, son galerías de dimensiones muy, muy grandes, comparables en todo a la gruta de Cacahuamilpa, a excepción de la ausencia casi total de formaciones estalactíticas. En todo caso, hay algunas coladas y pilas de gurs, como esta que se ve en la fotografía de la izquierda, pero prácticamente todo está lavado por el agua del río que corre por el interior de estas grutas. Las dimensiones, pues aquí las podemos ver, aquí hay unas personas que sirven de escala, una de esas coladas que mencionaba, pero prácticamente toda la cueva es muy, muy espectacular, tanto el río subterráneo del Chontacuatlán como el del San Jerónimo.
Bueno, hablemos un poquito acerca de trabajos espeleogenéticos previos. Considerando que la gruta de Cacaomilpa pues es conocida desde el siglo XIX y desde entonces es muy famosa, pues evidentemente ha sido visitada por mucha gente, ha habido muchísimos estudios científicos al respecto, pero desde el punto de vista de la génesis de la cueva, solo ha habido estos tres trabajos. El de Bretz en 1955, el de Engelbert en el 64 y el de Bonnet en 1971. En la foto de la izquierda es una foto histórica porque es la expedición de Bretz en 1953. Aquí tenemos al geólogo John Harlem Bretz y al doctor Federico Bonnet, que vemos también en esta fotografía, están en el interior de la Gruta de la Estrella. Bueno, John Harlem Bretz fue el autor de la teoría de que la gran mayoría de las cuevas se forman en condiciones batifreáticas, es decir, por disolución a mucha profundidad por debajo del nivel freático. Literalmente, el doctor Bretz vino a México porque literalmente lo retaron a demostrar que estas cuevas no se habían formado por la acción directa de los ríos subterráneos, sino que que se habían formado bajo el nivel freático. Él es el primero en llamar la atención de que la sierra de Cacaomilpa es una sierra que corre norte-sur y que a la izquierda tenemos lo que él llamó la planicie volcánica occidental y a la derecha tenemos la planicie volcánica oriental. Él es el primero también en determinar que en esta porción de aquí había un antiguo un valle seco, un valle colgado, que probablemente marcaba la salida del río San Jerónimo antes de su captura subterránea. Él considera, insisto, que todas las cuevas de la región se formaron a mucha profundidad por debajo del nivel freático, cuando el relieve era totalmente otro. Una vez ya formadas las cuevas, la erosión modeló el relieve, dejando las montañas calcáreas que vemos aquí, y con posterioridad este conglomerado volcánico, como él lo llama, habría rellenado el valle de Ixtapan y por erosión los ríos San Jerónimo, Chontacuatlán y en el caso de la Cueva de la Estrella, el arroyo de la Estrella, habrían entrado estas cuevas ya excavadas y los ríos simplemente habrían aprovechado esas cuevas anteriores para trazar sus cauces actuales. Y esta es la teoría de Bretz. Él sobre todo hace énfasis para demostrar esto en la Cueva de la Estrella, donde él considera que tenemos un nivel freático anterior muy viejo y que simplemente el agua, el río, al ir erosionando hacia abajo, se había encontrado con esta cueva literalmente esperándolo ahí y el río simplemente había aprovechado la ruta más baja que ya estaba construida. Para evidencia de esto, además, pues también él insiste en el complicado plan de galerías que se conectan y reconectan en la parte fósil de la Cueva de la Estrella y el río simplemente utilizando uno de estos cauces, el más bajo, pero sin excavar realmente la cueva. Engelbert hace un ensayo acerca de fenómenos kársticos en México y Guatemala y simplemente de la región de Cacaomilpa pues habla relativamente poco. Nuevamente insiste en el relleno de este valle de Ixtapan por estos sedimentos volcánicos y identifica, pues sí, los sumideros de los dos ríos subterráneos, la gruta de Cacaomilpa y la resurgencia de Dos Bocas. El énfasis que hace Engelbert sobre la gruta es que él considera que la gruta prácticamente atraviesa toda la serranía calcárea y considera que la gruta de Cacaomilpa sí fue formada por un río, pero antes del relleno volcánico del Valle de Ixtapan, de tal manera que cuando estos depósitos volcánicos rellenaron el Valle de Ixtapan, también taponaron el final de la gruta y por eso actualmente pues la gruta termina donde termina. Y para él los ríos San Jerónimo y Chontacuatlán también son ríos fluvio-kársticos, pero que habrían sido capturados con posterioridad al relleno del Valle de Ixtapan.
Por otro lado, también hace referencia al macizo de la Gruta de la Estrella, en donde menciona que en realidad la cueva se ha formado en una arista de esta pequeña serranía calcárea, y esto lo podemos ver en esta imagen Google Earth, en donde efectivamente aquí vemos la serranía calcárea, el arroyo El Zapote, que llega, se mete en el sumidero y luego vuelve a resurgir por este lado. Y esto pues viene a ser el relleno de Ixtapan. Por último, de los trabajos espeleogenéticos, pues está el de Bonnet en 1971. Este, además, en particular, me es para mí muy importante porque justo después de una visita a las grutas de Cacahuamilpa, mi padre me regaló un ejemplar de este libro, que luego se volvió mi libro de cabecera durante varios años. Empecé a hacer espeleología en serio y pues aquí seguimos. Bueno, Bonnet en 1971 dedica su trabajo esencialmente a criticar fuertemente el trabajo de Bretz. Concluye que todas las cuevas son posteriores al relleno del Valle de Ixtapan y además que todas las cuevas pues, fueron generadas por los ríos, desarrollando cavernas de nivel freático como lo son actualmente los dos ríos subterráneos. Entonces, en conclusión, Bretz considera que todas las cavidades son de origen batifreático, muy anteriores a la formación del Valle de Ixtapan, y después de la erosión y posterior relleno de este valle, las cavidades inferiores capturaron el drenaje superficial. Engelbert considera que Cahuamilpa es de origen fluvio-kárstico, pero es anterior al relleno clástico del Valle de Ixtapan, y además considera que su porción inicial, es decir, en realidad el fondo de la cueva, pues fue bloqueada durante el relleno del Valle de Ixtapan por ese mismo tipo de clásticos volcánicos. Las cavidades inferiores, también de origen fluvio-kárstico, pues serían posteriores al relleno del valle. Por último, Bonnet considera que todas las cavidades son posteriores al relleno del Valle de Ixtapan y los dos niveles de cuevas representan dos etapas de estabilización durante el descenso del nivel de base kárstico local. En realidad, pues vamos a ver que Bonnet pues es el que acaba teniendo razón hasta cierto punto. Bueno, poquitos años después de la publicación del boletín 90 del Instituto de Geología por Bonnet, Kunz en 1976 finalmente publica las topografías de los ríos subterráneos, en donde se puede ver además pues, las notorias condiciones de paralelismo entre la gruta de Cacahuamilpa y la porción final del río subterráneo del Chontacuatlán. Bueno, ahora hablemos un poquito acerca del Nevado de Toluca. Vamos a hablar acerca de la actividad pliocénica y pleistocénica de este volcán y cómo se originó el relleno del Valle de Ixtapan, que es de esta zona que vemos en la fotografía en la parte de hasta arriba. Bueno, aquí tenemos la secuencia de erupciones identificadas en el Nevado de Toluca. Esto está basado en un trabajo de Macías y colaboradores, publicado en 1997, en la cual pues ellos identifican lavas probablemente asociadas a un volcán Nevado de Toluca primitivo de entre 2.6 y 1.2 millones de años, así como una secuencia de lajares, lo que llaman la secuencia antigua o los viejos lajares del Nevado de Toluca. Todo esto cubierto por una avalancha monolitológica, producto de un colapso parcial del volcán. Esta avalancha se habría transformado por el contenido de agua y la alteración del material en un flujo de escombros cohesivo al que llaman el depósito Pilcaya. Todo esto, esta secuencia de lajares antiguos, la avalancha y el depósito Pilcaya son lo que forman la formación Chontacuatlán, que es el relleno del Valle de Ixtapan. En la imagen de la derecha podemos ver en la parte baja los depósitos de la avalancha y arriba los depósitos de los flujos hidrológicos Pilcaya y el Mogote. Esto fue estudiado, estos flujos, en detalle por Lucía Capra y José Luis Macías, en este trabajo publicado en el año 2000, en el cual efectivamente identifican estos dos flujos, el flujo Pilcaya y el flujo El Mogote, asociados a una avalancha
de flanco del Nevado de Toluca. Y como ya lo habíamos dicho, pues identifican que estos depósitos forman la parte alta del relleno del Valle de Ixtapan, formando estos dos flujos, el flujo Pilcaya y el flujo El Mogote, de más de 40 metros de espesor total, y que dejaron un relieve esencialmente plano, rellenando totalmente los cauces de los antiguos ríos. En la imagen de la derecha podemos ver este depósito Pilcaya cubriendo rocas de la formación Balsas. En la imagen de arriba a la izquierda vemos arriba de todo el Nevado de Toluca y los depósitos Mogote y Pilcaya, que dejaron un relieve prácticamente plano, ya posteriormente erosionado, formando estos cañones. Ya que mencionamos esto, estos mismos autores, Macías, Lucía Capra, junto con José Luis Arce y otros autores, también identificaron que más al este, el volcán Zempoala también sufrió una avalancha, también generó un depósito muy similar, de tal manera que aquí tenemos la gruta de Cacahuamilpa, en color café la extensión de los depósitos procedentes de las avalanchas del Nevado de Toluca, y a la derecha en morado los depósitos procedentes de las avalanchas del volcán Zempoala. Esto además explica por qué los primeros autores hablaban de una planicie volcánica al oeste de las grutas de Cacahuamilpa y de otra distinta al este de las grutas de Cacahuamilpa, puesto que la ruta que usaban era pues a través de Cuernavaca, Temisco, Puente de Ixtla, y de aquí subían hacia las grutas de Cacahuamilpa por esta llanura sin distinguirlas. Incluso en los mapas geológicos más recientes, a todos estos depósitos volcaniclásticos del lado derecho, al este de las grutas de Cacahuamilpa, están cartografiados como formación Cuernavaca, mientras que los depósitos al oeste pues, están cartografiados como formación Chontacuatlán, a pesar de que estos de acá pues son parte de este mismo depósito. Entonces, la evolución del drenaje en la región de Cacahuamilpa habría sido como sigue. Primero habríamos tenido el cauce del río Chontacuatlán y el cauce del río San Jerónimo, que se unían dentro del Valle de Ixtapan, a la altura más o menos de Tonatico, para salir juntos por este cañón, y aquí se juntaban con el río Chalma ya para formar el río Amacuzac. Posteriormente viene el relleno del Valle de Ixtapan por las avalanchas que dejan los depósitos Pilcaya y el Mogote, y este relleno sale por este mismo valle, rellena en buena parte el antiguo valle del río Amacuzac. Y claro está, pues el drenaje se tiene que reacomodar. Estos depósitos suelen tener una forma convexa, de tal manera que el drenaje tiende a irse a los bordes del depósito, como vemos aquí, de tal manera que el San Jerónimo habría usado el mismo cauce y luego aquí se habría visto forzado a viajar por este pegadito a la sierra, ya que su antiguo cauce estaba relleno. El río de Chalma se habría desviado totalmente para unirse a la Macusac mucho más abajo, y el Chontacuatlán habría encontrado un collado en la serranía a partir del cual escarbar un nuevo cauce. Por último, la captura de los drenajes subterráneos, tanto del río San Jerónimo como del Chontacuatlán, para salir en las grutas de Cacahuamilpa. Estas son una serie de imágenes Google Earth porque pues no pude ir a tomarlas con dron, y además está muy exagerado verticalmente. Pero aquí vista desde el oeste, mirando al este, tenemos aquí la serranía calcárea, el nivel del Valle de Ixtapan, todo esto constituye los flujos Pilcaya y el Mogote, que rellenaron totalmente, y precisamente por su forma esencialmente convexa, el río San Jerónimo se vio obligado a circular por este lado, mientras que el Chontacuatlán encontró esta escotadura y escarbó este cañón. Ya posteriormente, el Chontacuatlán fue capturado subterráneamente abajo al pie de esta sierra, y el San Jerónimo al pie de esta montaña. Visto desde el sur, vemos aquí a la izquierda el relleno del Valle de Ixtapan, profundamente excavado por los ríos San Jerónimo y Chontacuatlán, y la falla normal que limita la sierra de Cacahuamilpa por el oeste,
el río habría encontrado esta escautadura y excavado este cauce, y el San Jerónimo habría salido por este lado y para este lado. Habría el relleno del Valle de Ixtapan, también rellenó, formó este abanico de acá, y por lo tanto el San Jerónimo pues se ve obligado a bajar por este lado. Y esto fue lo que, este cambio en el gradiente es lo que facilitó la captura subterránea de los ríos subterráneos. Aquí vemos la misma serranía, pero desde el norte vemos el antiguo valle por el cual salían el Chontacuatlán y el San Jerónimo, el relleno del Valle de Ixtapan, que me forma este enorme abanico de acá, y posteriormente el San Jerónimo, que se ve obligado a usar este nuevo cauce, mientras que el Chontacuatlán viene por aquí. Y este incremento en el gradiente producto de este relleno es el que va a favorecer la captura subterránea de los ríos, como vemos en este modelo. Ahí tenemos los ríos cruzando la serranía calcárea, el relleno de Lajares que forma el relleno del Valle de Ixtapan y el nuevo cauce. Este nuevo cauce, tomen en cuenta pues que aquí estamos haciendo una sección idealizada, pues implica que el nuevo San Jerónimo ahora bajaba, llegaba hasta acá. Y este cambio en el gradiente, pues es el que va a facilitar que el agua sea capturada y se forme la cueva. Hay que acordarnos que, si me regreso, aquí, cuando un río es el nivel de base local, rara vez va a excavar cuevas cuando atraviesa una serranía calcárea, porque él mismo es el que forma el nivel de base local. Es necesario, para que haya captura subterránea, que haya bastante más gradiente, y debido a este relleno es que se establece este nuevo gradiente y finalmente se forman las cuevas. Bueno, eso es en cuanto al origen de la excavación de las cuevas. Ahora, dentro de estas cuevas hemos encontrado un registro bastante claro de actividad pleistocénica y holocénica del Nevado Toluca. Veamos otra vez, aquí tenemos a la izquierda la tabla con todas las erupciones reconocidas en el Nevado de Toluca, y nos podemos dar cuenta que con posterioridad al relleno del Valle de Ixtapan ha habido al menos 5 erupciones que han generado flujos de bloques y cenizas que posteriormente se han transformado en lajares. Principalmente hace 36, 37 mil años, hace 28 mil años y hace 14 mil años. Este de 28 mil años es este flujo de bloques y cenizas que se ve en la foto de la derecha. Adicionalmente, el Nevado Toluca ha tenido varias erupciones cataclísmicas que han generado depósitos muy importantes de pomes, los cuales evidentemente, al ser retrabajados, también pueden haber generado lajares que bajaran hacia la cuenca del río Amacuzac, como la Pomes Toluca inferior, la Pomes Toluca intermedia, la Pomes Toluca superior, etc. Y aquí, ya que vamos a estar hablando de depósitos posiblemente volcánicos en el interior de cuevas que son recorridas por ríos que sí pueden llegar a ser ríos muy caudalosos, pues hay que tener mucha atención de no confundir depósitos fluviales con los flujos de escombro que estamos buscando. Una principal diferencia es que en los depósitos fluviales los grandes clastos van a estar en contacto entre sí, en contacto directo, y además van a estar bien clasificados, y además van a estar imbricados, es decir, van a estar depositados formando capitas más o menos paralelas entre sí de esta manera, mientras que en los flujos de escombros los bloques van a estar en una distribución totalmente caótica, no van a tener contacto y van a estar embebidos en una matriz de material muchísimo más fino. Entonces, así es como vamos a distinguir estos tipos de depósitos. Dentro de las cuevas de la región se han encontrado en varias de ellas, en el río San Jerónimo, son los depósitos quizás más grandes y espectaculares, como son las dos, este que tenemos del lado derecho y este que tenemos en la parte de arriba de la cueva, que hay una persona como escala, aunque también en 2 puntos de las grutas de Cacaomilpa se han encontrado este tipo de depósitos. En particular,
vamos a fijarnos en uno de estos depósitos al interior del San Jerónimo. Esto es justo en Dos Bocas, por debajo de Cacahuamilpa. Aquí tenemos dos personas que vienen haciendo el recorrido de la cueva y vienen saliendo, y vamos a fijarnos en detalle en este depósito que es claramente visible, incluso sin la ayuda de linternas. Para empezar, démonos cuenta hasta dónde llegó. Prácticamente rellenaron la cueva hasta su techo. Y si lo vemos de cerquita, pues podemos ver que está constituido no por uno, sino por toda una serie de flujos. De hecho, se pueden distinguir en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 flujos de escombros distintos que rellenaron casi en su totalidad el cauce del río San Jerónimo. En el río Chontacuatlán también se identifican estos depósitos, tanto en el interior del cauce del río como en la entrada intermedia que tiene esta cueva o resuello del río Chontacuatlán, que es esta fotografía de abajo a la izquierda, en donde podemos ver parte de este depósito de escombros adosado a una de las paredes. Este es un lugar muy impresionante porque es una entrada, un colapso hacia el interior de la cueva de más de 70 metros de altura, y en él podemos ver que prácticamente toda la pared de la cueva está totalmente rellena por estos dos depósitos. Este de color más claro y más fino, que vemos en detalle en esta fotografía de la derecha, en la que podemos ver los bloques andesíticos del Nevado de Toluca, embebidos en una matriz de ceniza, y hasta arriba de todo, otro depósito mucho más grueso que podemos ver en más detalle en esta fotografía, y que también es un flujo de escombros de bloques principalmente andesíticos. Adicionalmente, hemos realizado varias otras topografías de cuevas y exploraciones en la región. Esta es el pequeño porjé en el que se encuentra el resuello del Chontacuatlán, es decir, las fotografías que acabamos de ver. Esta entrada al río subterráneo es la que está situada en este sitio. En esta dolina también se encuentran la cueva de Agua Brava, de la que vamos a hablar en un momento, y en este colapso que se ve aquí arriba está la cueva de Pedro Asensio. Esas cuevas, si vemos el plano general, pues aquí está el San Jerónimo, la gruta de Cacahuamilpa, el cauce del río Chontacuatlán, esta dolina que estábamos mencionando, en donde está el resuello, la cueva de Agua Brava, la cueva de Pedro Asensio, y otra cueva que vamos a mencionar en un momento, la cueva de Pilares. Si nos damos cuenta, estas tres cuevas, junto con la cueva de Carlos Pacheco, pudieran representar el antiguo nivel fósil del río Chontacuatlán, así como la gruta de Cacahuamilpa forma el antiguo nivel fósil del río San Jerónimo. Bueno, la cueva de Agua Brava es una resurgencia que fue explorada originalmente por Federico Bonet y sus compañeros. Ahí tenemos el croquis de la zona de la galería de entrada hasta este arrastre. Posteriormente, en 1990, pasamos ese arrastre y exploramos toda esta galería, incluyendo este gran lago que es el origen de prácticamente toda el agua que resurge aquí. Este es el paso estrecho que detuvo a Bonet y compañía, el gran lago que mencionábamos, y hay que mencionar que esta cueva, pues precisamente como se inunda totalmente cada época de lluvias, pues es un mundo de lodo en el cual pues uno queda totalmente embarrado cuando la explora. Por encima está la cueva de Pedro Asensio, es esencialmente un colapso de una galería que debió haber tenido grandes dimensiones. Desafortunadamente, este gran colapso solo da acceso a un pequeño segmento de galerías accesibles en esta zona que se cierra rápidamente. Sin embargo, es un colapso muy espectacular, la entrada es muy impresionante, y hay que mencionarlo, los escaladores han armado toda una serie de rutas en estas paredes y hacen escaladas muy impresionantes entre las estalactitas del techo de esta cueva. Por último, la cueva de los Pilares. La cueva de los Pilares está situada directamente en la entrada del río subterráneo del Chontacuatlán. Es una galería muy evidente que se ve del lado derecho, y por su posición
pues aparenta ser muy claramente un nivel fósil del actual río subterráneo. Sin embargo, cuando uno la explora, pues la galería principal, la galería de entrada, rápidamente reduce sus dimensiones a un arrastre, una serie de arrastres bastante largos, que es todo esto que estamos viendo en esta zona, hasta salir al pie de esta gran sala, la sala de Urquijo. Y aquí, cuando salimos en este sitio, nos dimos cuenta que todo esto está relleno, pero está relleno aparentemente de arcillas, pero cuando uno lo ve con detalle, pues no son arcillas, es un lajar muy fino. De hecho, entre este punto de acá y este punto de acá, el techo de la cueva es caliza, pero el piso es este lajar muy fino que es claramente visible en esta zona. Esto implica que prácticamente toda esta galería fue inundada por un lajar que alcanzó al menos este nivel, y este nivel lo podemos ver en la zona de la entrada del río subterráneo. Si vemos las fotografías, esta es la entrada de la cueva de los Pilares, muy grande. El sumidero del río Chontacuatlán está detrás de esta piedra, aquí a la izquierda, y aquí vemos cómo son la mayoría de las galerías de la cueva de Pilares, en donde el techo está en caliza, pero el piso es parte de este relleno de fragmentos andesíticos relativamente pequeños, de tal manera que esta galería en realidad fue reexcavada en el contacto entre el relleno de la cueva y el antiguo techo de la cueva. Bueno, dentro de la gruta de Cacaomilpa también hemos hecho algunos otros estudios. Primero que nada, obviamente nos metimos en la famosa continuación, y la famosa continuación mide apenas 200 metros de largo, es puro derrumbe, y puedo garantizar que todo ese derrumbe son bloques de caliza. Por lo tanto, la idea de Engelbert de que toda esta parte final de la cueva fue rellenada por los clásticos de la formación Chontacuatlán, pues no está fundamentada en la realidad. En realidad esto es un gran derrumbe el que cierra la gruta de Cacaomilpa. Por otro lado, en estos dos puntos hemos hecho análisis más detallados. Donde está la estrella roja es donde están los lajares dentro de la gruta de Cacaomilpa, y donde está la estrella azul hicimos una trinchera en un depósito, en uno de los suelos planos, para ver si encontramos evidencias de arenas fluviales, que sí, efectivamente las encontramos. Esta es una capa de arenas fluviales cubiertas por calcita de estalagmítica y arcillas. Aquí estamos tomando precisamente esa sección con uno de los guías de la gruta de Cacaomilpa, vigilando que no estemos nosotros haciendo, pintando grafitis o destruyendo formaciones, con mi hija haciendo mi compañía. Y aquí a la izquierda tenemos esos lajares, el famoso boleo de pórfido descubierto por Bárcena desde 1835. Que efectivamente consiste en un depósito de lajar formado por bloques andesíticos y está al borde del camino. De hecho, aquí podemos ver el camino que recorren los turistas. Pero por cuestiones de iluminación, pues la mayoría de la gente únicamente ve esta porción del depósito. Tratando de ver las dimensiones totales de este depósito, pues pudimos obtener esta fotografía de la izquierda, en la que nos podemos dar cuenta que el espesor total de lajares en esta porción de la gruta de Cacaomilpa es de bastante más de 10-15 metros. Otra observación hecha en las grutas de Cacaomilpa es esta línea que se ve en prácticamente toda la porción inicial de la gruta, como lo podemos ver en esta imagen del mapa de la gruta. Ahí está marcada esa línea, que en realidad representa un estadio ya tardío en la historia de la gruta, en la que toda esta porción estuvo inundada, de tal manera que dejó esta marca, ahora sí que como la línea al borde de la bañera. Hay que darse cuenta que esta marca en algunos sitios cubre depósitos de estalagmíticos, así que debe de ser bastante reciente, aunque en otros sitios como aquí la línea está cubierta por esos depósitos de estalagmíticos. En la gruta de Carlos Pacheco, esta es importante porque
desde los primeros estudios se menciona que, así como Cacaomilpa es el nivel fósil del San Jerónimo, Carlos Pacheco debe de ser el nivel fósil de el río Chotacuatlán, pero no había evidencias de ello. Cuando rehicimos el mapa, junto con Juan Pablo Bernal y Matthew Lachnet, hicimos otros 2 estudios en la zona. Por un lado, un muestreo de estalagmitas para fechamientos, que es lo que hacen Matthew y Juan Pablo, pero por otro lado yo también hicimos, y otra vez con mi hija, hicimos una trinchera para ver de qué están constituidos los suelos en este fondo. Y esa fue muy interesante. Es la trinchera, la vemos aquí en la foto de la izquierda, vemos arcillas en la parte baja, una capita de arenas claramente fluviales cubierta por otra capa de arcilla. Si nos fijamos en las arenas que mencionamos aquí, podemos ver que presentan sedimentación cruzada, lo que indica una corriente de agua, pero además todos estos puntos, estos granos blancos, que además están en la parte alta del depósito. Si los vemos en detalle, pues todos estos granos blancos no son más que partículas de pómez redondeadas, pómez que tienen que ser de origen volcánico. Tomamos unas muestras que fueron analizadas por el laboratorio del ICPMS del Instituto de Geología y pues esas muestras cayeron exactamente en el centro del campo de composición de las rocas que se han analizado en el Nevado de Toluca, de acuerdo con García Palomo et al. En 2002, lo cual pues básicamente confirma que esas pómez proceden del Nevado de Toluca. Y por lo tanto, que efectivamente la gruta de Carlos Pacheco fue en algún momento utilizada por un río que venía desde el Nevado de Toluca. Por último, en la Gruta de la Estrella, recuerden que Bretz hablaba del complicado plan de la parte superior, con galerías que se conectan y reconectan. Nosotros rehicimos la topografía y nos pudimos dar cuenta que en la topografía original del Grupo Espeleológico Mexicano, la galería activa está mal trazada, está como que girada hacia el este y en realidad está bastante separada de las galerías fósiles. Además, descubrimos una galería que no estaba en el mapa original. No se ve muy clara porque en realidad está aquí donde estoy pasando el cursor, directamente encima de galerías viejas, pero es esta galería que vemos aquí. Y esta galería que vemos aquí explica en realidad el origen de todas las galerías fósiles. ¿Por qué? Porque en realidad es el nivel superior, el fósil original, con el río entrando por aquí, haciendo un gran meandro y regresando por acá. Posteriormente, al incrementar el gradiente de la región y bajar el nivel freático, el río simplemente se ahorró esa vuelta al meandro y con eso estableció el actual cauce subterráneo y esto pues quedó como las galerías fósiles que hoy se ven. Adicionalmente, en esta región encontramos depósitos fluviales, tanto en el nivel inferior, en rojo, como en el nivel superior, en amarillo, y aquí arriba, además, también se muestrearon por Juan Pablo Bernal y Matthew Lachnet, estalagmitas para fechamiento y análisis. Ahí está Juan Pablo muestreando estas estalagmitas. Cabe mencionar, no se rompieron, ya estaban rotas, estaban en el suelo, y los depósitos, tanto el depósito fluvial de conglomerados en la parte baja de la galería, como en la parte más alta, otro también. Estos no son lajares, estos sí son depósitos fluviales, tanto en la galería más alta como en la más baja de la Cueva de la Estrella. En estas estalagmitas que muestrearon en Carlos Pacheco en Grutas de la Estrella, se obtuvieron estas edades: 72,000 años para la base de esta estalagmita, 38,000 años para la base de esta otra. Estas dos las menciono en contexto con otro artículo de Pauline Meillan y colaboradores acerca de fechamientos que ellos han realizado en estalagmitas dentro de la Gruta de Cacaomilpa.
Ellos lo que están postulando es que al romperse estas estalagmitas, el rompimiento de estas estalagmitas fue causado por eventos sísmicos y lo que están tratando de fechar son estos eventos sísmicos. Pero pues hay que mencionar que una de estas estalagmitas tiene una edad relativamente similar a la edad más antigua de esta, de Carlos Pacheco, alrededor de 70 y tantos mil, 80 y tantos mil años. Hay que mencionar que estas dos tienen una edad muy similar, 28,000 y pico de años, a uno de los flujos de bloques y cenizas más extensos del Nevado de Toluca, que muy probablemente es el responsable de algunos de los lahares que hemos mencionado en el interior de los ríos subterráneos, pero la que más me llama la atención a mí pues son los fechamientos obtenidos en esta estalagmita que dan una edad cercana al 1,000,000 de años. Si tomamos en cuenta toda la secuencia de eventos que hemos mencionado, pues eso quiere decir que el flujo de escombros Pilcaya-Almogote procedente del Nevado de Toluca tiene que ser anterior a 1,000,000 de años. Entonces, pues en resumen, pues vamos a ver qué fue lo que ocurrió en la región de las grutas de Cacaomilpa, haciendo una sección idealizada en esta zona, cruzando la sierra. Y esto es, después de la orogenia laramide, después de las formas del plegamiento de las rocas cretácicas y además de un periodo de fallamiento normal al principio del Eoceno, esta cuenca al oeste de la región de Cacaomilpa fue rellenada por sedimentos continentales del grupo Balsas. En estas condiciones topográficas es que se establece el drenaje del Valle de Ixtapan con el río Chontacuatlán y San Jerónimo juntándose en el Valle de Ixtapan y saliendo del Valle de Ixtapan por detrás de este cerro en un cañón. Luego viene la actividad del Nevado Toluca, que forma el relleno Pilcaya del Mogote, y este relleno pues va a ser el causante de un incremento en el gradiente del cauce, en este caso del río San Jerónimo, pero de igual manera en el cauce del río Chontacuatlán, y ese incremento en el gradiente pues va a ser el causante de que el agua se infiltre en las calizas y forme este primer nivel de un río subterráneo que vendrá a estar representado posteriormente por las grutas de Cacaomilpa. Nueva actividad del Nevado Toluca genera al menos un lajar que cruza las grutas de Cacaomilpa y posteriormente pues es erosionado, un lajar que cruza las grutas de Cacaomilpa. La erosión externa continúa, la profundización del nivel freático se incrementa y se escarba un nuevo cauce subterráneo, que son los actuales cauces de los ríos Chontacuatlán y San Jerónimo. De este nivel de Lajares 1 únicamente nos quedan los restos en el interior de la gruta de Cacaomilpa, puesto que todos los otros también ya habrían sido erosionados al profundizar el valle superficial. Otro episodio de actividad del Nevado de Toluca o varios, tienen que haber rellenado parcialmente los actuales ríos subterráneos y finalmente la erosión se ha llevado estos depósitos a excepción en el interior de las grutas y los ríos subterráneos. Y pues ya no me queda más que agradecer a los colaboradores de este trabajo, principalmente Juan Pablo Bernal, Matthew Lashnet y todos los miembros de las MES. En particular, pues quiero mencionar a mi padre, que me inspiró a dedicarme a la espeleología, a mi esposa Ruth Diamant, a mi compadre Sergio Nuño, varios otros amigos, Vicente Loreto, Francisco Ruiz, mi hermano Luis Espinaza y mi hija Sofía y Yair Flores. Y ya como para terminar, pues en la foto de la izquierda tenemos una fotografía de mí en 1980 haciendo mis primeros pininos en la espeleología precisamente en la región de Cacaomilpa, y 40 años después pues seguimos metidos en lugares estrechos y complicados. Y con eso terminaría yo. Muchas gracias, doctor.
Bueno, a continuación, invitamos a las personas que nos acompañan aquí a través del Zoom a, si tienen alguna pregunta, la puedan realizar. Rogelio, tal vez Gustavo. Hola, Sí, hola, ¿qué tal? hola, Adelante, aquí Gustavo, buenas tardes, muchas gracias por la plática. Gustavo Tolson. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal, Gustavo? Sí, discúlpame, por un lado llegué un poco tarde por asuntos que no puedo controlar, pero se me hizo muy interesante lo que vi y como es una zona que he visitado con mis alumnos de Fundamentos de Geología, la primera clase de ingeniería, pues fue muy interesante y me abrió, pues muchos, o sea, me aclaró muchas cosas que siempre me había pues preguntado yo ahí, pero yo al no conocer, mucho del karst, pues lo había dejado a un lado. Sin embargo, mi lámina, mi pregunta tiene que ver con la última lámina antes de la foto esta del grupo de tus colaboradores. Y, no, y la verdad no entendí del todo cómo es entonces, o sea, yo los lahares siempre los he interpretado como depósitos superficiales, pero en esta lámina que tienes ahorita en pantalla, se ve que también está pues adentro de la caliza Morelos y disculpa mi ignorancia, pero no, eso no lo entendí del todo. Ok. Bueno, me voy a regresar en esta misma Y digo, una otra pregunta asociada quizás, estos lahares sí son los que estudió la doctora Lucia Capra, que tienen que ver con el desprendimiento desprendimiento catastrófico del flanco sur del Nevado, ¿verdad? algunos de ellos sí, Vale. efectivamente. Mira, me regreso a a Y sí, esta disculpa si imagen. es muy elemental la pregunta. Sí, no, no, para nada. Me regreso a esta imagen. Eh, Aquí tenemos el relieve, digamos, a principios del Eoceno, Oligoceno, ya con la formación balsas formada, y ya con el nevado, cuando el derrumbe catastrófico del flanco sur del Nevado Toluca, se van a formar estos lajares, los depósitos Pilcaya del Mogote. Estos son totalmente superficiales, escurre y rellenan el valle, la parte del valle de Ixtapan, aquí del lado izquierdo, y a través del cañón por el que el antiguo río Amacuzac salía de ese valle, por ahí salieron y también depositan estos depósitos Pilcaya del Mogote al oriente de la sierra. Ese depósito lo que hace es incrementar el gradiente del cauce del río justo en el punto donde atraviesa la sierra. Gracias a ello es que efectivamente se excava la gruta de Cacahuamilpa y posteriormente con otra actividad del Nevado Toluca más reciente, no la avalancha, sino eventos más recientes, es que se depositan estos lajares que vemos dentro de Cacahuamilpa. Estos lajares posiblemente sean los de hace 37,000 años o posiblemente sean mucho más viejos, que simplemente no están reconocidos en las cercanías del volcán. De hecho, esa es mi opinión. Mi opinión es que estos lajares pueden tener varios cientos de miles de años. Y posteriormente se forma el nivel inferior de las grutas, y estas también son vaya, el cauce es ocupado nuevamente por otros lajares más recientes. En mi opinión, los lajares 2 que estoy poniendo aquí, son los que corresponden a los Blue Gray Lahars del Nevado Toluca, que tiene 28,000 años más o menos, que según García Palomo alcanzaron 50 kilómetros de extensión y ya después no los reconoce. Es lógico que no los reconozca porque los depósitos que pudiera haber, que habrían formado terrazas al borde de los ríos, pues ya se erosionaron, pero en el interior de la gruta
y en este caso, en el interior de los ríos subterráneos, pues están parcialmente protegidos y por eso todavía los podemos ver. Entonces, efectivamente, los depósitos, las brechas que mencionan Lucia Capra y colaboradores son estas de aquí arriba, el relleno Pilcaya, el Mogote, mientras que los que están aquí en rojo en el interior de Cacaomilpa y en café en el interior del río subterráneo, pues son mucho más recientes. Entiendo. Entonces, estos son depósitos de lajar retrabajados, digamos. Bueno, yo creo que muchos de ellos son lajares directos que se originaron desde el Nevado de Toluca como lajares. Sí, pero, o sea, y disculpa mi dificultad en entender esto, pero sí son depositados de manera subterránea. Bueno, son depositados en el cauce del río. Y el río en este tramo pues tiene un segmento que es subterráneo. Exacto. Pero Okay. el segmento a eso me refería nada más con el retrabajo. Sí, bueno, son lajares que se introdujeron en la cueva ya estando la cueva ahí, sí. Ya, perfecto. Gracias, mano. Disculpa mi dificultad para entender. Gracias y bienvenido al instituto. Gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. Tenemos una pregunta de Fernando Andreu, pero antes vamos a leer una pregunta de nuestro público de Facebook. Aquí, Juan Antonio Montaño Irose dice, me quedé con la duda, ¿se puede formar una cueva por debajo del nivel freático? La intuición me dice que no. Excelente presentación. Sí, disculpe, doctor. Okay. Sí, efectivamente, sí se pueden formar, de hecho, sí se forman cuevas de nivel bajo el nivel freático, pero el tipo de cueva que se forma depende en parte de la densidad del fracturamiento. Del fisuramiento, entendiendo como fisuramiento tanto las fracturas como las juntas de estratificación. Cuando el espacio entre fisura y fisura es muy grande, la tendencia es a formarse cuevas batifreáticas de mucha profundidad bajo el nivel freático, y entre más frecuente es el fisuramiento, más fácil es que el agua tienda, que la cueva tienda a formarse justo a lo largo del nivel freático. En este caso, las cuevas de la región de Cacaomilpa, todas ellas son cavernas formadas prácticamente a la altura del nivel freático. Muy bien, doctor. Y cedémosle entonces el uso del micrófono a Fernando Andreu. Hola, Ramón. Muchas gracias por tu clase. Quería hacer una pregunta. Al ver que hay un centro, bueno, que los niveles de turismo en esa zona son espectaculares, quería saber si hay esta interpretación que tú has hecho de la formación de esta zona, está disponible para los turistas. Es todo. Gracias. Ok. ¿Qué tal, Ferran? Pues mira, efectivamente, la gruta es muy turística, está totalmente adaptada para el turismo, y sí hay un centro de interpretación que en esta fotografía queda más o menos aquí. Desafortunadamente suele estar cerrado, y en ese centro de interpretación pues tienen una copia del mapa de Kunz con los ríos subterráneos, tienen un par de imágenes del libro de Bonnet y poco más. En realidad, las grutas de Cacaomilpa antes eran federales. Hace unos años habían hecho una concesión a un canadiense que las iba a convertir en una especie de Disneylandia. Luego los lugareños la tomaron y actualmente es administrada por un comité de habitantes de la localidad. Yo pienso que sí sería importante y sería muy interesante pues proporcionar material para que la gente pues pueda entender un poco más las grutas, pero actualmente prácticamente no hay nada. Muy bien, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos, Ferran. Bueno, tenemos una pregunta por parte de Rafael Coutín Lambert. Dice,
sumamente interesante. A ver. Me gustaría conocer en qué consisten los depósitos de escombros. Muchas gracias. Ok. Los depósitos de escombros son producto de las erupciones del Nevado de Toluca y donde tengo la mejor foto, está aquí. Bueno, estos depósitos de escombros son producto, como ya se mencionó, de esta avalancha, el colapso parcial del edificio antiguo del Nevado Toluca, y consisten principalmente en fragmentos del antiguo edificio volcánico, es decir, bloques de andesitas y de dacitas que pueden estar más o menos redondeados a la hora de ir depositándose. También incluyeron fragmentos de las rocas sobre las cuales se iban depositando, pero básicamente son depósitos heterolitológicos compuestos de clastos del antiguo edificio volcánico y sostenidos por ceniza volcánica. Creo que tenemos unas mejores fotos por aquí abajo. Creo que en esta se pueden ver con bastante detalle los fragmentos, algunos parcialmente redondeados, otros más angulosos, de estos depósitos que estamos mencionando, los flujos. Muy bien, doctor, muchas gracias. A continuación, ¿Puedo pedir la palabra? Rogelio te va a dar la palabra precisamente. Adelante. Ok. Muchas gracias. ¿Qué tal, Ramón? Muchas gracias por tu plática. Muy interesante. Yo tengo una pregunta con respecto a cuestiones de la génesis de la gruta de Cacahuamilpa. Y precisamente viendo los mapas y la morfología de la cueva de Cacahuamilpa, pues estamos viendo una cueva con grandes dimensiones, con un solo conducto, pues muy amplio, ¿no? Y habías mencionado que la cueva de Pilares, Agua Brava y Pedro Ascencio, que posiblemente, o bueno, que son parte como de este curso, de estas cuevas, ¿no? De este nivel que correspondería en este caso, pues si está del lado sur, pues correspondería con Carlos Pacheco, ¿no? Si vemos la topografía de Carlos Pacheco, las dimensiones de la cueva de Carlos Pacheco, pues las características son muy parecidas a Cacahuamilpa, son galerías amplias, ¿sí? Con sedimentos, pero si vemos a Pedro Ascencio, a Agua Brava y a Pilares, pues no tienen esa morfología. Entonces, ¿a qué se debe este cambio en la morfología? Y si es posible que sean parte de los conductos antiguos o que sea parte de otro sistema. Muchas gracias. Ok, bueno, efectivamente, estas cuevas, como mencionas tú, ahí está el mapa, la gruta de Cacahuamilpa, esencialmente paralela a San Jerónimo, la gruta de Carlos Pacheco, esencialmente paralela a el Chontacuatlán, y la cueva de Pedro Ascencio, la cueva de Agua Brava, Pedro Ascencio y Pilares. Agua Brava en particular, que es esta cueva, actualmente funciona como una resurgencia. La cueva está situada aquí, el agua que brota de esta cueva en época de lluvias atraviesa este porjé y se mete al resuello del Chontacuatlán. Esta agua definitivamente no es agua del río Chontacuatlán. Esta agua es agua que proviene de todo este macizo que se ve atrás de la cueva de Agua Brava. Entonces, la cueva de Agua Brava pudiera ser que no esté relacionada con el cauce antiguo del Chontacuatlán, pudiera ser que sea simplemente una resurgencia de ese macizo. De hecho, no aparece ya en esta imagen porque considero que forma parte más bien de otro sistema más al sur, pero en esta misma montaña, un poco más al sur, también está la gruta de Acuitlapán, una pequeña cueva de 400 metros de largo que pudiera estar relacionada con la gruta de Agua Brava. Ahora, si vemos la cueva de Pedro Ascencio es un gran colapso que solo que da acceso a unas pequeñas galerías en esta zona, pero esencialmente aquí lo que se colapsó es una galería muy grande a la que no tenemos acceso. El mismo colapso la debe haber tapado. Y si nos fijamos en la cueva de los Pilares,
Cueva de los Pilares es una galería de grandes dimensiones en la entrada y personalmente creo que también la Sala de Urquijo continúa siendo esta galería de grandes dimensiones. Pero en todo este tramo, en realidad lo que ocurrió es que el lajar rellenó prácticamente toda la cueva, al menos hasta esta altura, y luego agua de infiltración, escurrimientos, erosionaron la parte alta de este lajar, y simplemente por eso es que toda esta parte está en realidad excavada entre el lajar y el techo de la cueva, pero en realidad no sabemos cuáles son las dimensiones reales de esta galería en esta zona, porque a lo único que tenemos acceso es simplemente a este espacio, a este pequeño espacio entre el depósito del lajar y el techo de la cueva, que fue reexcavado por el agua de infiltración. Por cierto, esta cueva todavía continúa, queremos ir a continuar la exploración, de tal manera que al menos en ese sentido, la Cueva de los Pilares, que además otra vez es esencialmente paralela al primer tramo del río Chontacuatlán, entonces la Cueva de los Pilares y muy probablemente Pedro Ascencio sí representan al menos dos pedacitos de esta galería fósil del Chontacuatlán. Agua Brava, Ok. se podría discutir, aunque de todas maneras las dimensiones de esta sala y de todo este tramo, pues a mí sí me llevan a pensar que son dimensiones lo suficientemente grandes como para considerar que esto pudiera ser parte del antiguo cauce del Chontacuatlán y que simplemente es reutilizado por estas aguas actualmente. Sí, está reactivado, ¿no? Reactivada, exactamente. Oye, con respecto a la morfología, bueno, lo que comentabas con los rellenos, habías comentado que Cacaomilpa nada más, bueno, que había mencionado que había sido obstruido por los depósitos de lajar, pero mencionas que hay un colapso de rocas calizas hasta el fondo, ¿no? Entonces, sí. Debido a sus dimensiones también, ¿hay indicios o hay evidencias de en otra zona que pueda continuar esta cueva? Porque realmente es muy amplio. La galería es muy amplia, el volumen de agua también era mucho. Entonces, no existen indicios de que esta cueva tenga continuación o que en la morfología o en alguna otra expresión geológica. Bueno, aquí ya me vas a hacer especular, pero si me voy al perfil del final, a este. Ok. Si nosotros vemos la gruta de Cacaomilpa, es obviamente muy exagerada verticalmente, pero esta es la gruta de Cacaomilpa y este es el derrumbe del final. Si nos fijamos en este nivel, el nivel del piso de la gruta de Cacaomilpa, coincide casi con el techo, con el nivel del techo y de buena parte del río San Jerónimo. Si ahora me voy a la planta, al mapa de planta de la gruta, está aquí, en esta, es donde se ve mejor. Ahí está la gruta de Cacaomilpa con sus grandes dimensiones y esto es el río San Jerónimo. El río San Jerónimo en todo este tramo tiene alturas de 70, 80 y hasta más de 100 metros en algunos lugares. Y a partir de este punto hay un descenso muy marcado en la altura del techo hasta llegar en esta zona a lugares en donde el techo del río San Jerónimo, como se puede ver en esta fotografía, este es el cauce de San Jerónimo en el punto en que el techo es más bajo. Y hay que mencionar que este punto casi coincide con el fondo, con el fondo de la gruta de Cacaomilpa, aquí en esta foto, ¿ok? Ahí está la gruta de Cacaomilpa. El punto donde el techo es más bajo en el río San Jerónimo es este sitio. De tal manera que si tú me preguntas mi opinión es que aquí en esta última se puede ver el nivel del San Jerónimo en esta porción, toda la parte alta del cañón del río San Jerónimo
corresponde con el antiguo nivel del Chontacuatlán. Es decir, en esta porción simplemente se escarbó un cañón muy profundo, pero no se separó en dos niveles alternos. Y aquí, pues, es justo el punto donde baja fuertemente el techo y nunca recupera la altura que tenía antes en esta zona. Entonces, en mi opinión, la continuación de Cacahuamilpa en realidad es la parte alta del Gran Cañón que hoy forma el río San Jerónimo. Ok, muchísimas gracias, Ramón. No, pues ya habrá que retomar trabajos y sí, más exploración también a todos los amigos exploradores ahí. Si ya se encuentran datos. Muchísimas gracias, Ramón. Un abrazo. Igualmente, Rogelio. Hasta luego. Bueno, vamos a leer una pregunta más de nuestro público de Facebook, debido a que ya se nos está extendiendo bastante el tiempo. E invitamos al doctor Espinaza a que, si gusta, ponerse en contacto con las personas que comentaron en Facebook para que les pueda responder sus preguntas. Sí, claro. De todas maneras, si quieren, ahí está mi correo, abajo a la derecha. Perfecto, que es respinaza@yahoo.com.mx. Muy bien, Víctor Granados pregunta lo siguiente. Durante el proceso de excavación de los ríos subterráneos, ¿no debería haberse formado un lago al menos subterráneo y mayor desarrollo de cavernas en el nivel freático, en lugar de solo una grande como lo son los ríos subterráneos? Bueno, en realidad eso depende de cómo es el tipo de infiltración hacia el macizo kárstico. En este caso tenemos dos puntos de infiltración muy importantes, que son obviamente los sumideros o lo que se transformará en los sumideros de los ríos Chontacuatlán y San Jerónimo, pero en cambio el área completa de caliza de la zona en realidad es relativamente pequeña, de tal manera que la infiltración directa a partir del agua de lluvia, que sería la que podría alimentar la formación de otras galerías en la zona, que no sean las dos galerías principales, pues es mínima. Entonces, aunque sí hay algunas galerías laterales pequeñas en los dos ríos subterráneos, como por ejemplo en la fuente monumental del Chonta, o en la fuente, o lo que se llama la fuente monumental del río San Jerónimo y algunas otras, en realidad, el drenaje hacia los ríos subterráneos, que formaría el drenaje propiamente interno dentro del macizo calcáreo, es muy pequeño y por eso no se han formado otras galerías. Muy bien, doctor. Pues con esta pregunta concluimos con entonces este espacio. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya brindado esta conferencia. Les recordamos a todos nuevamente el correo del doctor Ramón Espinaza. Es respinaza con S, @yahoo.com.mx. Bueno, entonces concluimos con la sesión del día de hoy. Les recordamos que el día de mañana continuamos con este ciclo de conferencias del CAS que habito. Les deseamos que tengan excelente tarde y estén al pendiente de todas las novedades que estaremos presentando a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.